Buenas tardes, me llamo Sami Cloris. Hoy seguiremos nuestra serie de cápsulas que hemos empezado a hacer desde la semana pasada, consagrado al cinema y sobre todo a los cortometrajes. Miércoles pasado hemos visto el registro del cinema de animación y hoy nos enfocaremos también en los cortometrajes, pero de ficción en toma real. Un cortometraje en sí podría ser definido como siendo parte de un género como tal, es decir, es un género que tiene su mundo propio, es un género que tiene sus propios códigos, una manera de escribir distinta, una manera también de visualmente de contar la historia distinta. Entonces, por lo general, muchas personas me comentan o me dicen, pero el cortometraje es una etapa para poder llegar a hacer un largometraje, para iniciar una carrera, o qué sé yo. Pero no es realmente verdadero. No hay que ver el cortometraje solamente como una posibilidad de poder hacer un largometraje después, sino que, como lo he dicho, es un registro aparte. Sería como decir de un novelista que tú estás solamente haciendo cuento y después vas a pasar a hacer una novela. Si no, son dos registros, géneros distintos. Algunos escritores escriben solamente cuentos, otros novelas, y el uno no está mejor que el otro, sino que los dos corresponden a género distinto y técnicas distintos. Y por lo tanto hay que respetar los dos y gozar también de los dos. En relación a los cortometrajes, según las leyes oficiales, un cortometraje no tiene que tener una duración mayor a 33 minutos. Porque de 33 minutos a 55 minutos está considerado como mediometraje y después de 55 minutos es largometraje. Pero yo me gustan los cortometrajes porque encuentro que es lo que más se parece al cuento. Y al igual que de escribir un buen cuento, es muy difícil hacer un buen cortometraje. A veces es más difícil que hacer un largometraje. Hoy la selección que he preparado para ustedes es, bueno, obviamente una selección muy subjetiva porque existe miles y miles de obras muy interesantes que me gustaría poder compartir con ustedes, pero había que elegir cuatro, por lo tanto he elegido cuatro muy distintos el uno del otro, que corresponden a cuatro estilos distintos y también que tienen como hilo conductor una poca duración. Van de 2 minutos a 5 minutos, para no aburrirnos y para no hacer un video de una hora, ¿cierto? Entonces me gustaría empezar el video con un cortometraje muy bello que tuvo varias premiaciones. Se llama Black Hole y es realizado por Phil y Oli.
Espero que lo han gozado. He elegido empezar con este primer corto porque es adentro de los estilos de narración. Este tipo de cortometraje me gusta mucho porque no tiene que ver directamente con un contexto metido en un contexto político-social, con una búsqueda emocional del personaje. No, estamos hablando de la inteligencia pura y la creatividad. Lo que se trata de mostrar es una anécdota y ese es una fuerza también del cinema y de los cortometrajes, es a veces abrir ventanilla de creación artística que nos hace creer a la magia, ¿cierto? Vamos con el segundo cortometraje que no tiene nada que ver, aunque también es de fantasía, pero es una película de acción. Se llama Bad Motherfucker y la comentamos después. Está dirigida por Sergei Valayev.
while you can and get out. Get what you can while you can and get out. Get what you can while you can and get out. Get what you can while you can and get out. Get what you can while you can and get out. Get what you can while you can and get out. I am a bad motherfucker. Live long and well, thanks to suckers. Live long and well, thanks to suckers. I am a bad motherfucker. I am a bad motherfucker. I am a bad motherfucker. Bueno, Bad Motherfucker es una película que he elegido porque según mí, nos permiten abordar dos temáticas importantes. Primero, lo que es un plano secuencia, es decir, hacer un plano largo en el tiempo sin corte y narrado desde una visión subjetiva, cuando la cámara es un personaje como tal. A continuación, veremos un cortometraje que corresponde a un otro estilo, que es el género del cinema de terror, el cinema de miedo, de suspenso, ¿sí? Y he elegido el cortometraje que ha servido de base a Guillermo del Toro para poder hacer su largometraje Mama. Guillermo del Toro hizo primero un cortometraje de 2 minutos 30 que vamos a ver ahora. Victoria, despierta, nos tenemos que ir, vamos. ¿Eh? Mamá ha vuelto. Victoria, no mires, vamos. Victoria. No. Hay muchos cortometrajes de terror. He elegido eso porque era de duración muy corta y es una condensación en 2 minutos de todos los ingredientes de cómo poder hacer una película de terror de buena calidad, con sus códigos propios, con su música propia, su ritmo propio, su guión técnico, bien armado, bien preparado y que nos provoca emociones intensas. Y terminaremos con una película
mucho más tranquila que se llama Mesa 7. Es una película de Marco Slavnik, dura 3 minutos 30 y aquí abordamos una temática muy distinta que es una temática romántica y también de fantasía. So you're gonna be like this all night? Like what? Lauren, look, I Just stop. I don't want to talk about this here. know... Why not? I just don't feel comfortable discussing it here. I don't want somebody listening in. There's nobody listening in. Well, you never know. Lauren, this is ridiculous. Would you just talk to me? Jack, I don't know what to say. I don't know what we should do. What do you mean you don't know what we should do? Why are you being like this? Why do you always have to throw it back at me like that? Like everything's always... I'm not throwing it back at Yes, you are. Can we just please talk like adults for once? Well, if it were up to me, we wouldn't even be having this conversation. Can we just get the check and go? Okay, Lauren, I think that you're making this into much more of a big deal than it really is. How can you say that? After everything that's happened, that it's not that big of a deal? Really, Jai? Because As far as I remember, this is the exact same conversation that we had 2 months ago. I still understand why this even is an issue. You think things are so black and white, but it's not always that simple. I don't see what's complicated about this. Okay, fine. Tell me, Lauren, what do you think we should do? What do you want? I don't know. Really? That's your answer? I don't know? After everything, this is what it comes down to. This? First of all, This is not about me. Oh, it's not. It's not about you. You sure about that? Jesus, Jack, can't you grow up and just take some Responsibility. For once, This is outrageous. I didn't do anything wrong. You know what? I'm tired of having this same fight with you. You Yeah. tell me you're gonna change, but you never do. I just don't know what to say to you right now. looks like we might not even have anything to say to each other. I'm sorry. I never meant to hurt you. And I don't want to lose you over something like this. Me neither. I'm sorry too. I guess I overreacted. I hate it when we fight. Me too. And he asked me if I wanted to do a couple of the Christmas cards this year. Really? Yeah, 6 months, yeah. And I was really surprised because I'm like, what guy wants to do Christmas? Espero que le han gustado. Si bien las cuatro películas que acabamos de ver son distintas en sus formas, en sus técnicas, hay algo más allá de la duración que los unen, es que ambos tienen una cualidad que es una idea muy bien trabajada de base. Y yo invito a todas y a todos a reflexionar sobre esta temática. Finalmente, no nos importa mucho que sea tan bello o tan increíble en el plano técnico, pero si lo que estamos contando tiene relevancia, si nos llama la atención, si nos hace pasar un buen momento, aquí es donde hay que encontrar la forma visual
para poder apoyar el propósito de nuestra historia, pero no se necesita mucho dinero. Los 4 cortometrajes que acabamos de ver no se han hecho con un presupuesto inmenso. Así que para las y los que quieren hacer cortometraje, yo invito solamente, los digo, de que hay que lanzarse nomás y es aprendiendo que nos vamos divirtiendo y aprendiendo. Y para las y los que les gustan el cinema, les invito a ver más y siempre más cortometraje para apoyar siempre más este género que es primordial, esencial y maravilloso. Muchas gracias y nos veremos en la próxima cápsula.